en un pasaje la cual la Biblia sí especifica que es inspirada por Dios. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, pero toda la escritura que Dios le dio como mandamiento al pueblo de Israel. Y quiero que lo hagamos en Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Son unos pasajes muy conocidos, hermanos. Unos textos leídos, releídos y contrarreleídos. A ver, ¿alguien se sabe un versículo de ese capítulo? ¿Ah? Nadie. Qué tristeza. Vamos a leer en el capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 9. Lleve las invitaciones, hermano. ¿Ya estamos ubicados? Hermanos de San Isidro Bosa, ¿están o se fueron? Creo que se fueron. Aleluya. Leemos, o yo voy a leer y ustedes van a constatar. Dice así la palabra: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Deuteronomio 6. Ay, perdón, hermanos. Qué pena. ¿Sabe qué? Que casi les predico otro tema. Dios bendito. Éxodo capítulo 6, versículo 1. Perdón, Deuteronomio. Es que tengo el otro tema en la cabeza ahí. ¿Será que predico el otro? Ya. Verso 1. Ahí está, ahora sí. Esto pues son los mandamientos y estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos lo creen? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Leamos todo el verso 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Demos gloria a Dios. Aleluya. Quiero en esta hora, hermanos, meditar un pensamiento que llegaba a mí hace algún tiempo y que hace muy poco, por una inquietud de una niña,
Dios me lo recordó y me inquietó. Y que precisamente Dios me hablaba de este versículo y me sentí movido a compartirlo con ustedes. En sí, el tema sería muy largo poderlo predicar hoy, pero quiero tratar un punto en específico. El tema es amando a Dios. ¿Cuál es el tema? Amando a Dios. Pero amar a Dios implica un compromiso. Y el amar a Dios tiene 3 principios, pero yo solo voy a tratar uno por razones de tiempo. Habría que esperar otro momento y dar los otros 2 puntos o uno más y irlos. Ve al pastor. Pero hoy solo voy a tratar uno en específico. Los principios para amar a Dios son conocerlo, es el primero. Valorarlo es el segundo. Y el tercero, respetarlo. Pero hoy solo vamos a hablar de conocerlo, porque no hay tiempo. El término conocer viene del hebreo yadat, que quiere decir conocer, asegurarse al ver. Y tiene una gran variedad de usos y posee muchas observaciones. Y una de ellas, o sinónimos de ellas, es parecer, celebrar, comprender, concernir, conocer, conocido, conocimiento, considerar, contar, contestar, cuidar, dar, declarar, desconocer, descubrir, diestro, diligente, dirigir. Bueno, un sinfín ahí, hermanos, que no se lo voy a leer todo. Entonces, les decía que amar a Dios connota un compromiso. La Biblia muestra que ahí donde leíamos en Deuteronomio, según los estudiosos, Deuteronomio representa el recordar los mandamientos, los estatutos de Dios, los decretos de Dios, puesto que cuando se declara esta palabra leída, ya no era la misma generación que había salido de Egipto. Entonces Dios a la siguiente generación lo que hizo fue recordarle lo que ya se le había dicho a la generación anterior. Por eso es maravilloso mirar, hermanos, que muchos decimos amar a Dios aún a veces sin conocerlo. Por eso Dios se dio a la tarea con Israel de darse a conocer. Y podemos mirarlo de esta manera. Dios prepara un hombre y comienza como a mostrársele a Israel y como a mostrar sus encantos para que Israel se enamorara de él. ¿A cuántos les gustaría que Dios los enamorara en esta mañana? Uy, porque ese sí es un galán para enamorar. Dios comenzó a hacer cosas en Israel que los israelitas comenzaron a interrogarse o a preguntarse ellos mismos: algo está pasando, porque lo que está sucediendo aquí es algo poderoso. Porque la Biblia muestra que Dios comenzó a atacar al faraón, a Egipto, porque en ese tiempo la máxima potencia de todo ese entonces era Egipto. Y Dios comenzó a enviar unas plagas y que de repente los egipcios sufrían, pero el pueblo hebreo no. El pueblo de Dios no. Cuando ellos estaban en sus casas,
Los egipcios, pues la casa se les llenó de mosca. En cambio los hebreos no. Se les llenó la casa de rana y a ellos no. De repente a los egipcios les cayó piojo, pero a ellos no. O de repente sí, a las que no se lavaban el pelo. Pero entonces sucedía que ellos comenzaron a ver, algo está sucediendo. Y lo que se podía conocer del Dios que los estaba enamorando, y lo que Moisés podía decir: Él es el Dios de nuestro Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero Dios deseaba que no solamente fueran unas palabras, sino que fueran hechos. Y empezó Dios a hacer prodigios. Comenzó Dios a tratar con Israel. ¿Sabe qué es hermoso? Cuando uno ve una persona que está enamorando a la otra. Porque el muchacho que pretende a la chica va por allá por el prado y se consigue una rosa, y entre todas elige una y le dice: cuando vi esta rosa me acordé de ti. Y para ese entonces ese muchacho a esa muchacha le parece feo. ¿Y este qué? Pero él va a empezar a conquistarla. Y llegará el momento donde ese morenito feo, así lo tildó, va a ser el hombre más guapo, más hermoso y bello que Dios le haya regalado. Bueno, lo dice mi esposa. Ella me dijo un día: mi amor, yo no sé ni por qué me enamoré de ti. Tú sí eras feo. Y yo soy feo, hermano, lo reconozco. Soy humilde en esa parte. Pero yo empecé a alardearla, hermano, a una cosita, una a la otra, y vea, la enamoré. Dios es así con nosotros. Hace cosas por nosotros para enamorarnos. Entonces, Dios empezó a hacer cosas con Israel. Envió a Moisés a decirle a Faraón: deja ir a mi pueblo. Y la que dijo Faraón está fuerte. ¿Quién es Jehová para que yo deje ir al pueblo? Tampoco Faraón conocía quién era Dios. Moisés, en el momento que se le presentó Dios, tampoco sabía quién era Dios. No lo conocía. Y empezó Dios a tratar, y Faraón se sintió tan apurado con Dios que le dijo a Moisés: vete, llévate a tu pueblo, sal de aquí, váyanse. Y sale Israel camino hacia la tierra donde Dios los quería llevar. Pero cuando todo comenzó a ponerse apretado, cuando las dificultades y la adversidad acorraló a Israel, viene Dios con su primer detalle. Comenzaron a sentir que ya Dios no estaba con ellos, que ahora sí era su fin. Venía un faraón herido, pues estaba herido como hombre, porque Dios hirió a todos los primogénitos de Egipto, menos a los de Israel. Porque Dios, hermano, Dios no se olvida de las cosas. Bueno, de las que Él considera que no debe olvidar, porque hay unas que sí olvida. ¿Y sabe cuáles se olvida Dios? De nuestros pecados en el bautismo. Entonces Faraón iba herido porque su hijo primogénito había muerto, ya estaba herido como hombre. Dios lo había herido como rey, porque la mano de obra regalada de Israel para servir a los egipcios se había ido. Dios lo había herido como Dios, porque los faraones se proclamaban dioses. Y venía todo herido y dijo: hay que traerlos otra vez y someterlos otra vez. Pero ¿sabe qué? Para Israel había un Dios que los estaba enamorando. Y cuando Israel se sintió acorralado, vino Dios y les abrió el mar rojo. Comenzó a darle premura de rosas. La primera rosita para Israel. Hermano,
que un galán bien guapo, hermano, le traiga un ramo de flores, un peluche, chocolate. Las hermanas sí entienden. ¿Ah? Se le arrodille, le dedique un poema, esa mujer queda. Ese pequeño detalle marcó a Israel. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos cruzaron el mar y Dios destruyó a Faraón con el mar, ¿sabe qué hizo María? Tomó una pandera y comenzó a cantar. Porque Él ha destruido. ¿Sabe qué comenzó a cantar María? Jinete y caballo echó a la mar los que nos perseguían. Hermano, y la gente se pegó una emocionada. Es que este es Dios. Y lo conocíamos porque Moisés dijo que Él era el yo soy. Pero ahora estamos viendo, porque conocer es la evidencia de ver. Dice el concepto hebreo. Porque uno va a buscar conceptos seculares y hablan de otra forma diferente. Pero en el pensamiento hebreo, conocer era ver. Y ellos empezaron a ver las maravillas de Dios. Comenzaron a sentir sed y Dios les proveyó agua de la roca. Comenzaron a sentir que el sol les estaba fatigando, hermano, y comenzó a ponerle una nube para que los cubriera del sol. Cuando llegaba el ímpetu de la noche con el frío y comenzaron a titibirar, Dios comenzó a enviarle una columna de fuego para alumbrarle y calentarlo. Hermano, este Dios sí sabe enamorar. Este Dios sí sabe anonadar a cualquiera. Comenzó a ver, hermanos, Israel, las grandes proezas de Dios. Comenzó Dios a mostrársela a Israel. Y de una manera u otra, en cada esquina, en cada lugar, Dios estaba presente. Si ellos caminaban, la roca donde brotaba el agua los iba siguiendo. Y ellos decían, es que este es mucho Dios el que tenemos. Otro no haría lo que está haciendo este Dios con nosotros. Hermano, yo creo que nosotros tenemos un gran privilegio de tener a este Dios como nuestro Dios, de tener a este Salvador como nuestro Salvador. Pero se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y Dios tuvo que enviar nuevamente el recordar y decirle, oh, no se pueden olvidar de mis estatutos. No pueden olvidarse de que yo soy Dios, de que me deben respetar, de que me deben amar, de que me deben conocer y me deben valorar. Porque eso debe hacer el amor. Y Dios les envió esta palabra. Porque amar a Dios implica, hermano, con todo el ser. Dios le dijo, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ellos no sabían que era uno. Dios tuvo que recordarlo. Dios tuvo que decirle, y me amarás con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Hermano, o sea, eso quiere decir que había que amarlo a Dios absolutamente en toda la área de nuestra existencia. Pensamiento, alma y cuerpo tenían que estar centrados en que Él era nuestro Dios, que nos estaba enamorando. Y comenzó Dios a hacer grandes maravillas. Pero es triste ver, hermanos, que la Biblia dice que a Israel en la primera generación pereció y fue destruida porque le faltó conocer a Dios. Los alardes no fueron suficientes, pero se levantó otra generación y creo que nada más quedaron dos hombres, Caleb y otro más que no recuerdo ahorita, Josué. Quedaron ellos dos de aquella generación. Hermano, de miles que salieron de Egipto, solo dos de esa generación. Solo dos llegaron a conocerlo.
El gran problema en nuestras congregaciones, perdón pastor, y me meta en esta, el gran problema hoy en día en nuestras congregaciones es que hay muchos hermanos que no conocen a Dios. Dicen yo amo a Dios, pero no lo conocen. Por eso sienten ganas de devolverse a Egipto. Mejor nos iba allá. Jamás. Jamás. Porque Faraón no abría el mar rojo. Porque Faraón no hacía descender maná del cielo. Porque Faraón no hacía que de la roca botara agua. Porque Faraón no hacía que el calzado creciera en mis pies. Porque Faraón no hacía que la vestimenta se colpara a mi cuerpo. Pero este Dios sí. Este Dios iba enamorando a Israel. Le llevaba chocolaticos por la mañana. Por las noches le recordaba lo dulce que era amarlos. Al mediodía les proveía y decía: yo soy tu sustento. Y fue Israel de donde vino el término de llamar a Dios como Padre. Porque para Israel el término Padre es el que provee, el que sustenta, el que cuida. Cuando los niños salían con sus padres a recoger el maná, le decían: papá, ¿qué es esto? No sabemos qué es esto, pero lo que sí sabemos es que es Dios el que lo envía. Lo que sí sabemos es Él que es nuestro Padre. Él nos cuida, Él nos sustenta. Demos gloria al Señor. Hermano, yo me siento ya que ustedes me han entendido. Y me doy una vuelta bien a lo que voy. Es triste ver, hermanos, en nuestras congregaciones hay gente que le sirve a Dios y no lo conoce. Y un ejemplo bíblico uno encuentra en Samuel capítulo 3. Lo lee en la casa, hermano, no mire la Biblia ahorita. ¿Cuántos años llevaba Samuel sirviendo? Pero ¿qué dice la Biblia? No había conocido Samuel a Jehová, ni le había sido revelada su voz. Cuando Dios lo llamaba, ¿a dónde iba? Donde Elí. Heme aquí para que me has llamado. Yo no te he llamado. Porque pensamos que los dones y los talentos y el cargo que usted tiene se lo da el pastor. Cuando usted ve eso, usted va y le dice al pastor: hermano, vengo a entregar los cargos, agarre los cargos. Usted está equivocado, usted no conoce a Dios. Porque lo que Dios le dio a usted no se lo dio el hombre, se lo dio fue Dios. Así que tenga temor con lo que hace. Samuel había oído la voz de Dios, pero no sabía que era Dios. Hay gente que oye la palabra de Dios y sabe que es de parte de Dios porque viene de alguien que ministra lo que es de Dios, pero no sabe, hermano, que es directamente Dios el que le habla. Y Elí lo envió: vaya y acuéstese, dijo, que esta noche usted va a conocer a Dios. Cuando él vuelvan a llamarlo, usted diga: habla porque tu siervo oye. Dios le habló a Samuel y Samuel conoció a Jehová. Y dice la Biblia que Samuel fue uno de los profetas que Dios sostuvo lo que Dios le decía y se mantuvo. Por eso, hermano, hay gente que le sirve a Dios pero no sabe, no conoce a Dios. Hay gente, hermano, predicando a Dios
pero no lo conocen. Porque, hermano, ¿cómo amar a quien no se conoce? La única que me ama a mí es mi esposa. Hablando en sentido sentimental y no en amor moral, porque está el que nosotros nos une, que es el que Dios ha enviado como amor de hermanos. Ella sabe, hermanos, cómo duermo, cómo ronco, cómo crujo los dientes, ¿cierto? ¿Qué mañas tengo si chupo el dedo? No chupo el dedo, no lo chupo. ¿Pero por qué? Porque me conoce. A mí me pasó algo, hermanos, con mi esposa. Uno de recién casado comete muchos errores. Y recién casado, hermano, yo llevaba siempre era jugo de guayaba. Y el jugo que más detesta a mi esposa es el de guayaba. Pero yo no sabía. Ella me dijo un día, cansada, me dijo: mi amor, me tienes aburrida con ese jugo de guayaba. El que menos me gusta es el de guayaba. Y ahí entendí, hermano, y ella me confesó que el jugo que más le encanta es el de fresa. Entonces ya tocó cambiar la guayaba. ¿Por qué cree? Por la fresa. Porque ahora sí la conozco. Ahora sí la amo porque la conozco. Por eso, hermano, hay gente que dice: ah, no, yo me enamoré a primera vista. Veamos, no se puede amar. Los principios del amor dicen que no se puede amar a quien no se conoce. Porque es posible, hermano, que alguien haya nacido huérfano o creyendo que es huérfano, y después cuando tiene 30, 40 años se aparezca la fulana mamá diciendo: yo soy tu mamá. ¿Usted cree que esa persona ama a esa mujer? No, porque simplemente no la conoce. Con el Señor pasa lo mismo. ¿Cómo ama usted a Dios si no lo conoce? Hermano, se puede andar con el Señor y seguirlo sin conocerlo. Los discípulos iban en la barca con Jesús. No cometa ese error, hermano. Y lo pusieron ¿en dónde? Atrás, en la proa. ¿La popa es a dónde? ¿Y la proa? Por eso hay un término marítimo que dicen: no, eso va abierto en popa. ¿Cierto? Porque antiguamente no habían motores. Hoy uno ve que los barcos y todos esos utilizan motores, pero en aquel entonces no, eran propulsados por la vela y el viento. ¿Y qué sucedía? Que el viento pegaba ¿a dónde? En la proa e impulsaba. Y Jesús estaba ¿dónde? Durmiendo. Pero ellos comenzaron a ver que se les presentó una situación. Y es que el mar comenzó a enfurecerse y sintieron que ya se estaban ahogando. Hermanos, porque créame, ante las cosas naturales que nosotros no podemos controlar, no hay poder humano que pueda hacer lo que Dios hace. Ellos comenzaron y de repente Jesús durmiendo, y comenzaron a sentir que ya como que los agobiaba, y de repente Pedro podría haber gritado: comiencen a achicar, bajen la vela, tú Juan agarra aquello, saca agua. Y de repente alguno: llamemos al maestro. Déjalo, él no sabe de esto, ni sabe pescar, déjalo dormir. ¿Sabe por qué pensaban así? Porque no lo conocían. Y ya cuando se sintieron con el agua en el cuello, fueron y lo despertaron: maestro, ayúdanos.
Y la ayuda que ellos esperaban era que Jesús también agarrara su corotico y comenzara. Y hágale. Pero Jesús se levanta. Y como estaban viendo un hombre quitarse de los ojos lo que siempre, hágale con el corotico, Señor. Se levantó Jesús de la popa adelante a la proa. El agua, la brisa pegaba en su pecho, en su rostro. Las gotas salpicaban su rostro. Pero solo bastó decir: calla y enmudece. Hermano, y dice la Biblia, cálmese, escuche primero. Y dice la Biblia que se hizo una bonanza. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Quién es este? No lo conocían. Que aún el viento y el mar lo obedecen. Hermanos, yo creo que usted y yo podemos conocer a Dios. Ellos no lo conocían. Lo seguían, pero no lo conocían. Así hay gente en la iglesia. Pero para poderlo amar, hay que conocerlo. Hay gente, hermano, que se avergüenza de Dios. Una vez escuchaba una anécdota de un hermano que tenía una hermana en su congregación, que tenía una hija que era profesional. Invitaba, ya para ir terminando, hermanos, invitaba a sus amigas a la casa a hacer cualquier asunto que tocaba tratar, pero le decía a su mamá, porque ella se avergonzaba de su mamá, que se metiera a la habitación o se fuera a visitar a alguien, pero que no estuviera ahí mientras sus amigas llegaban. Porque aquella hermana tenía sus dedos juntos porque se había quemado el cuerpo. Tenía una parte de la cara toda derretida que casi no se le diferenciaba el rostro. Y para aquella joven, su mamá era motivo de vergüenza. Pero un día se le dio la curiosidad a aquella joven a preguntarle a su mamá: ¿por qué está usted así? Y la mamá le contestó su interrogante. Le dijo: hija de mi alma y de mi corazón, lo que pasa es que cuando tú eras muy chiquita, yo fui a la bodega a comprar el desayuno. Pero entre tanto que yo fui y volví, encontré la casa encendida en llamas. Yo entré corriendo, te busqué, te envolví en unas sábanas y te apoyé en mi cuerpo. Intenté sacarte, pero ya las llamas estaban consumiendo todo. Pero yo decidí enfrentarme hasta la misma muerte por salvarte. Y yo decidí atravesarme en medio del fuego y me abrí paso para salvarte. Ese día esa muchacha comenzó a llorar y gritó: mamá, yo no sé por qué me avergonzaba de ti si tú eras mi salvadora. Hermano, ¿sabe una cosa? Usted no se puede avergonzar de Dios porque Él lo ha salvado. Hermano, nunca nos avergoncemos de que Dios esté en nuestra vida. Hermano, Pablo sentía la seguridad de decir: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es posible que usted esté en esta mañana sin conocerlo, pero yo quiero invitarlo en esta mañana a que conozca a este Dios. Que si usted no se ha dado a la tarea de conocerlo, hoy es el día. Que si usted no ha visto lo que Él puede hacer, hoy lo va a ver.
que si usted antes pues pensaba cosas diferentes de Dios, hoy no, hermano, usted tiene que conocerlo. Porque no se puede amar a quien no se conoce. Hay una diferencia grande, hermano. ¿Sabe qué? La gran lucha que vive uno como pastor con la juventud y que la gente se nos vaya de la iglesia, ¿sabe por qué? Es porque no lo conocen. No lo conocen, hermano, porque si conocieran a este Dios, hermano, y yo les puedo decir a experiencia propia, este es un Dios inmensamente grande. Este es un Dios inmensamente bondadoso. Este es un Dios inmensamente amoroso. Este es un Dios inmensamente misericordioso. Yo quiero invitar a alguien en esta mañana, en esta tarde ya, que quiera conocer a Dios. De repente usted está aquí también, amigo, pero tampoco conoce a Dios. Pero yo hoy tengo el privilegio de presentarle al Señor. Conózcalo hoy. No se vaya sin conocerlo. Yo le invito a que esté en pie en esta mañana, en esta tarde. ¿Sabe cuándo vamos a empezar a avanzar y a crecer, hermano? Cuando conozcamos a Dios. Hermano, porque cuando ya usted comienza, hay gente que empieza a pensar, hermano, en las casualidades. Y desechando a Dios. Hay gente que ya cree hasta en el horóscopo. Eso le pasa porque usted no conoce a Dios. Cuando usted cree en las casualidades y no en la providencia de Dios, usted no lo conoce. Mis manos no están en una hoja donde escriben diariamente la vida de cualquiera. Mi vida está escrita y dictada por Dios. Él es mi proveedor. Así que yo invito a alguien en esta mañana aquí que quiera realmente conocer a Dios. Yo fui a un campamento, hermano, donde tuve un encuentro con el Señor. Eso marcó mi vida. Yo era cristiano, yo cantaba, yo oraba, yo hacía, pero hermano, no conocía a Dios. Pero ese día que tuve un encuentro con el Señor y me dijo: conóceme, Wilmer, yo soy tu Dios. Ese día mi forma de pensar cambió. Ese día mi forma de vivir para Él cambió. Ese día mi forma de servirle cambió. Ese día mi forma de seguirle cambió. Porque le conocí. ¿A dónde está ese hermano o ese amigo? Yo le invito a que lo conozca hoy. A que le diga: Señor, yo quiero y necesito conocerte. Porque mi vida está siendo frustrada y hoy entiendo es porque no te he conocido. Hermano, porque cuando usted lo conoce, usted sabe que ahí hay un barranco, pero usted sabe que ahí va a estar la mano de Dios para guiarlo. Porque usted puede ver tentaciones, dificultades, hermano, pero usted sabe que Dios lo cuida y lo protege. Cuando usted conoce a Dios, usted se anda a la segura. Yo sé que hay alguien que le falta conocer a Dios en esta hora. Conócelo en esta mañana. Venga y dígale: Señor, necesito conocerte. Necesito ver y evidenciar tus propósitos en mí. Vamos a orar. Señor de los cielos, oh inmenso Dios,